La mayoría de las personas caminan por la vida sin darse cuenta del magnetismo invisible que irradian cada día, y lo más importante es que casi nunca reconocen las señales que ese magnetismo deja a su paso, señales sutiles, silenciosas y profundamente psicológicas que suelen ser ignoradas o malinterpretadas. Carl Jung comprendió que el verdadero atractivo no se construye ni se fabrica, sino que se revela cuando una persona vive desde su centro más auténtico, y ese magnetismo genuino siempre deja huellas claras en los demás, aunque quien lo posee no sea consciente de ellas. En este video no voy a hablar de belleza superficial, de estatus social ni de validación externa. Voy a revelar 12 señales junguianas precisas que indican que eres mucho más magnético de lo que crees, 12 manifestaciones que aparecen una y otra vez en la vida de quienes irradian autenticidad sin esfuerzo. Algunas de estas señales son tan sutiles que probablemente las has vivido durante años sin darles importancia, otras quizás te confundieron, te incomodaron o incluso te hicieron dudar de tu propio valor, pero todas tienen un mismo origen, una energía interna que actúa en el inconsciente de quienes te rodean. A medida que avancemos por estas 12 señales, notarás que no hablan de lo que haces, sino de lo que eres, y entenderás por qué cuanto menos consciente eres de tu magnetismo, más poderoso se vuelve. Quédate hasta el final, porque las últimas señales suelen ser las más malinterpretadas, y al mismo tiempo, las más reveladoras, y cuando completes este recorrido por las 12, ya no volverás a interpretar tu presencia ni las reacciones de los demás de la misma manera. Señal 1. Las personas se ponen genuinamente nerviosas en tu presencia, no por timidez social común ni por inseguridad superficial, sino porque tu energía activa en ellas aspectos inconscientes que no tienen integrados, provocando respuestas físicas automáticas como palabras que se traban, silencios repentinos, movimientos repetitivos, risas nerviosas, cambios en la respiración o miradas que se desvían aunque claramente desean mirarte, y Jung explicaría esto como la activación del ánima o el animus, esos arquetipos internos que representan partes no reconocidas de la psique, por lo que es fundamental comprender que no necesitas disminuir tu luz ni suavizar tu presencia para tranquilizar a otros, porque cuando alguien se desordena frente a ti no es porque tú seas demasiado, sino porque sienten algo que no saben manejar ni integrar en su mundo interno. Señal 2. Recibe segundas y terceras miradas con una frecuencia que no puedes atribuir al azar, no miradas evaluativas ni conscientes, sino impulsos casi involuntarios de volver a mirarte después de haberte cruzado, como si algo interno necesitara confirmar una sensación previa, y esto ocurre porque el inconsciente colectivo reconoce la coherencia, la autenticidad y la presencia real antes de que la mente pueda formular una explicación racional, y esa mirada que regresa no es curiosidad superficial, es reconocimiento profundo, una respuesta silenciosa del alma ante algo que percibe como verdadero. Señal 3. Recibes cumplidos sinceros precisamente los días en que menos atractivo te sientes, cuando no has puesto esfuerzo en tu imagen, cuando no estás intentando agradar, impresionar ni destacar, porque en esos momentos no actúas ni sostienes una máscara social, simplemente eres. Y esa autenticidad sin esfuerzo resulta infinitamente más magnética que cualquier apariencia construida, una paradoja que Jung relacionaba con la sombra, ya que aquello que tú no ves, no valoras o incluso dudas en ti mismo es muchas veces lo que otros perciben con mayor claridad, precisamente porque no está contaminado por el ego ni por la intención de ser visto. Señal 4. Las personas buscan excusas aparentemente triviales para acercarse a ti, te hacen preguntas innecesarias, te piden ayuda con cosas simples, prolongan conversaciones sin un objetivo claro o generan encuentros que parecen casuales, no porque necesiten realmente la excusa, sino porque su inconsciente busca tu presencia, creando lo que Jung llamó sincronicidades, pequeños puentes externos que responden a impulsos internos que la persona aún no comprende conscientemente, y cuando esto ocurre de forma repetida, es una señal clara de que tu energía despierta a algo que va más allá de lo racional. Señal 5. Algunas personas reaccionan con críticas injustificadas, comentarios pasivo-agresivos, miradas extrañas o rechazos sin causa aparente, especialmente aquellas que no han integrado su propia sombra, y aunque esto puede confundirte o hacerte dudar de ti mismo, no habla de un defecto tuyo, sino de la proyección de aspectos reprimidos de su propia psique, porque tu autenticidad actúa como un espejo que refleja aquello que ellos han negado, evitado o reprimido en sí mismos durante años, y esta reacción defensiva, aunque incómoda, es una de las señales más claras de tu impacto psicológico, siempre que recuerdes que esto no te hace superior, solo más íntegro. Señal 6. Desconocidos te sonríen espontáneamente en espacios cotidianos, en la calle, en el transporte público, en una cafetería o en una sala de espera, no por coqueteo ni por educación social aprendida, sino como una respuesta instintiva a una energía que transmite calma, coherencia y completitud interna.
Porque el cuerpo reconoce lo auténtico antes de que la mente intervenga, y estas sonrisas breves pero genuinas son pequeñas confirmaciones de que tu presencia genera seguridad y reconocimiento a un nivel profundamente humano. Señal 7. Personas que están en relaciones comprometidas sienten su mirada atraída hacia ti, no de una manera explícita ni necesariamente consciente, sino como una atención silenciosa que aparece sin ser buscada. Y esto no ocurre porque tú provoques activamente esa atracción ni porque esas personas deseen traicionar a alguien, sino porque tu presencia despierta proyecciones profundas del ánima o del ánimus no integrados en su psique, representando simbólicamente cualidades que su mundo interno anhela pero que no ha logrado encarnar en su vida consciente. Y Jung explicaba que cuando una persona no ha integrado esos aspectos internos, tiende a proyectarlos en figuras externas que los encarnan de forma natural, por lo que tu energía se convierte, sin que lo pidas, en un símbolo vivo de equilibrio psicológico, algo que la psique reconoce incluso cuando la mente intenta ignorarlo, y comprender esto es fundamental para no cargar con culpa ni confusión, porque no es tu responsabilidad gestionar los conflictos internos de otros ni apagar tu presencia para que nadie se sienta incómodo, ya que hacerlo sería traicionarte a ti mismo. Señal 8. En redes sociales o entornos digitales recibes atención sin esfuerzo consciente. Publicaciones simples, espontáneas y sin artificio generan más conexión que contenidos cuidadosamente planificados, no porque tengas una estrategia perfecta, sino porque en un mundo saturado de identidades fabricadas, poses calculadas y discursos artificiales, la autenticidad se siente como algo escaso y profundamente humano, y Jung estaría fascinado al observar cómo incluso en espacios virtuales el inconsciente colectivo responde con más fuerza a lo genuino que a lo construido, porque aunque la tecnología cambie, la psique humana sigue reconociendo los mismos patrones de verdad, coherencia y presencia real, y cuando no intentas impresionar ni vender una imagen, transmites algo que atraviesa la pantalla y toca directamente la experiencia emocional de quien observa. Señal 9. Las personas se comportan de forma confusa contigo, se acercan con entusiasmo, muestran interés genuino, se abren emocionalmente, y luego se alejan sin explicación aparente, solo para regresar tiempo después como si nada hubiera ocurrido. Y este patrón, que tantas veces se interpreta como juego emocional o desinterés, fue descrito por Jung como enantiodromía, el fenómeno psicológico por el cual una emoción llevada a un extremo se transforma temporalmente en su opuesto, no por falta de atracción sino por exceso de intensidad, porque cuando la conexión toca capas profundas de la psique, la mente racional se ve desbordada y necesita crear distancia para recuperar una sensación de control, por lo que ese alejamiento no es rechazo, sino una reacción defensiva frente a una experiencia que resulta demasiado significativa. Y si has vivido esto repetidamente, no es señal de que algo esté mal en ti, sino de que tu presencia despierta procesos internos que otras personas no saben sostener por mucho tiempo. Señal 10. No reconoces tu propio magnetismo, dudas de ti mismo, te comparas constantemente con otros, minimizas tus cualidades y cuestionas tu valor. Y aunque esto pueda parecer una contradicción, Jung sostenía que el ego consciente rara vez es capaz de percibir el poder real del self, por lo que las personas más magnéticas suelen ser precisamente aquellas que no se sienten especiales, porque no están actuando ni construyendo una imagen, su energía no está filtrada por la necesidad de aprobación, y esa falta de autoafirmación externa, lejos de debilitar el magnetismo, lo vuelve más genuino y estable, ya que no depende de la validación ni del reconocimiento constante. Señal 11. Tu ausencia se siente más que tu presencia. Cuando te vas de un lugar el ambiente cambia sutilmente, las conversaciones pierden profundidad, la energía se dispersa o alguien comenta que se siente diferente sin ti, no porque hayas hecho algo extraordinario ni porque seas el centro de atención, sino porque tu presencia auténtica crea un espacio psicológico que otros sienten aunque no sepan describirlo. Y Jung hablaba de ciertos individuos que, al estar integrados, generan una especie de campo simbólico a su alrededor, un espacio donde otros se sienten más presentes, más conectados o más reales, y cuando ese campo desaparece, el vacío se nota, no como drama, sino como una ausencia silenciosa pero clara. Señal 12. El silencio contigo no resulta incómodo, sino profundo, denso y lleno de significado, un silencio que no necesita ser llenado con palabras porque se convierte en una forma de comunicación en sí mismo, y esto ocurre porque no estás usando el lenguaje para ocultarte, distraerte o defenderte, sino que puedes permanecer presente sin huir de ti mismo ni del otro, algo que Jung relacionaba con la imaginación activa y con los estados de receptividad profunda donde la conexión trasciende lo verbal, y cuando alguien puede compartir silencio contigo sin ansiedad, sin urgencia y sin evasión, es una señal inequívoca de que tu presencia facilita un contacto genuino con el propio mundo interno.
Cuando estas 6 señales finales se observan junto con las anteriores, emerge una comprensión más amplia y más honesta. Tu magnetismo no es una herramienta, no es un rasgo que debas explotar ni una cualidad que debas optimizar, es la consecuencia natural de un proceso interno de integración, de haber dejado de huir de tu sombra, de haber aceptado tus contradicciones y de haber renunciado a la necesidad de agradar a todos. Y por eso tu presencia no siempre es cómoda, no siempre es fácil y no siempre es comprendida, pero sí es real, y en un mundo donde la mayoría de las personas viven desconectadas de sí mismas, lo real se siente intensamente, a veces como atracción, a veces como inquietud y a veces como resistencia. Con el tiempo, comienzas a comprender que no estás aquí para ser interpretado correctamente por todos, ni para encajar en cada espacio, sino para habitarte con honestidad, y desde ese lugar, tu magnetismo opera sin esfuerzo, sin intención y sin control, no para dominar ni impresionar, sino para resonar con aquello que está listo para encontrarte. Y cuando finalmente dejas de apagar tu luz por miedo al juicio o al rechazo, descubres que nunca se trató de volverte más atractivo, más interesante o más visible, sino de dejar de traicionarte a ti mismo, porque el mundo no necesita que brilles más fuerte, solo necesita que dejes de apagar lo que siempre ha brillado silenciosamente dentro de ti.